Hola, hola, ¿cómo están? Bonita mañana para todo el mundo. Qué alegría verlos nuevamente por acá en Palabra Cierta, tenerlos con ese cafecito en mano, disfrutando de este excelente espacio. Para mí es un inmenso placer porque definitivamente estamos comprometidos con la educación de este país. Múltiples son los mensajes de agradecimiento porque hacía falta este contenido de valor. Así que desde ahora, Palabra Cierta, para que usted lo disfrute de lunes a viernes acá en Televen. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, para que nos escriban, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel, para que ustedes escriban todo lo que ustedes deseen. También aprovecho para recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar del contenido exclusivo que tiene nuestro canal Televen para todos ustedes. Hoy quiero que hablemos de nuestros orígenes. Vamos a conversar un poco de nuestra descendencia cultural y al hablar sobre la cultura venezolana es imposible desligarla de sus raíces africanas. Desde los tiempos de la colonización, la llegada de la esclavitud al continente americano no solo trajo la injusta y triste trata de negros. Los africanos trajeron consigo su cultura y tradiciones, comidas, música, artesanías, danzas y rituales. A ellos les debemos nuestra idiosincrasia latino-venezolana, producto del mestizaje surgido entre los esclavos traídos de África y su unión con los conquistadores europeos y los indígenas. Esa mezcla nos ha dejado un hermoso legado cultural que se expresa a través de los bailes de tambor, la gastronomía y fiestas religiosas como San Juan Bautista, la parranda de San Pedro, Carnaval del Callao, Cruz de Mayo, Fiesta de San Benito y los Diablos de Yare, entre otras. Barlovento es un ejemplo de ello. Este hermoso pueblo ubicado en el estado Miranda, muy cerca de Caracas, seguramente han ido a sus playas, todavía da testimonio de estas raíces africanas, manteniendo su autenticidad cultural africana. Sin embargo, debemos recordar que además de los aportes musicales y dancísticos, la cultura africana legó a Venezuela elementos religiosos, arquitectónicos, económicos y técnicos que permanecen invisibilizados. No estamos hablando solo de bailes y tambores. Debemos entender que la cultura africana representa gran parte de la venezolanidad actual. Los afrodescendientes fueron parte importante de la economía colonial. África es base de la genética humana y fue el continente donde surgió la comunicación, el trabajo, lo relacionado a la astronomía, la ingeniería y un conjunto de cosas desconocidas. Todo este conocimiento viajó con los africanos a Venezuela y forma parte de la cultura e identidad del país. Pero a veces la herencia cultural, esa que se registra en la historia de Venezuela, como que nadie la quiere contar. Necesitamos trabajar como sociedad en el rescate de nuestra identidad cultural. Es de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia. La pérdida de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por tanto con el abandono de los pueblos. Y si bien es cierto que hay un apartado en la Ley Orgánica de Educación sobre afrodescendencia y que también se celebra en nuestro país el Día de la Afrovenezolanidad en homenaje a la lucha encabezada por los africanos esclavos, estoy seguro de que podemos hacer mucho más. Ustedes que están en casa, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Eres consciente de tus raíces africanas? ¿Consideras que se ha perdido nuestra identidad cultural? Hoy tenemos a un invitado súper especial, conocedor de este tema, así que estamos felices de recibir al profesor Dalai Urbina acá en Palabra Cierta. ¿Cómo estás, Dalai? Muy buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, Dalai. Vámonos directamente a la calle a ver qué piensa la gente acerca de este tema y sobre todo si son conscientes de esa gran herencia de los africanos. Nuestros orígenes culturales provienen no solo de los indios, sino también por la conquista y los españoles que incidieron bastante en nuestras costumbres hasta hoy en día. Y por eso nosotros no somos mezclados, no somos puros. Estoy consciente de que nuestra cultura tiene mezclas indígenas y africanas. Las indígenas son varias, son Caribe, Guarao, Yanomami, y las africanas, bueno, de distintas partes de África. Y se supo que hubo mezclas con blancos españoles, descendientes africanos y indígenas. Y eso es lo que hoy en día tenemos acá, pues, una mezcolanza de esas tres
razas de personas. He trabajado con personas que no les gusta, por ejemplo, ven de manera despectiva a las otras personas por simplemente su color de piel. En ciertos locales, en ciertos lugares, por simplemente ser una persona de color ya están predispuestas que son personas que son malas personas, pues, y no es así. O sea, las personas siempre juzgan por el color de piel a las otras personas. Mira, Dalai, me sorprende enormemente cómo las personas automáticamente relacionan la afrodescendencia con racismo. ¿Existe el racismo en Venezuela? Sin duda alguna somos una sociedad racista y es una verdad incómoda que tenemos que abordar. En la próxima parte, acá con Dalai Urbina, estaremos hablando de este tema que me parece muy oportuno. ¿Existe racismo en Venezuela? ¿Estamos orgullosos de nuestras raíces afrodescendientes? Ya venimos con más de Palabra Cierta. A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Sabías que algunas frases que usamos con frecuencia tienen un significado muy diferente en otros países? Recuerda que lo que puede ser una palabra muy inofensiva para ti, para otras culturas quizás no lo sea tanto. Por ejemplo, la frase echar un cuento. ¿Cuántas veces has escuchado que un amigo te dice vamos a echar un cuento un rato? En Venezuela es común escuchar esta frase entre panas para chismear y ponerse al día. Pero en Costa Rica, echar el cuento no es más que coquetear o echar los perros. Así que si le dices a un costarricense, vamos a echar cuento, ten cuidado porque lo va a interpretar de otra manera. Como has podido comprobar, tanto si es tu primera lengua como si has aprendido español, no lo sabes todo sobre ella. Es un idioma bastante complejo, pero además de dar lugar a confusiones y alguno que otro problema, también puede generar muchas risas según el contexto. Pero bueno, lo ideal es utilizar, escuchen bien, un lenguaje neutro, que son las palabras geoconocidas del español, o estar bien informados respecto a qué puedes y qué no puedes decir en el país que estés visitando. Eso realmente es muy valioso. A donde fueres, haz lo que vieres. Y seguimos con más de Palabra Cierta. Ya estamos listos para conversar con nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado, internacionalista y profesor de estudios internacionales. Qué gusto recibirlo acá en Palabra Cierta, el profesor Dalai Urbina, para hablar de este tema tan interesante. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abarigani, como se dice en Swahili. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Por acá estamos súper bien. Además, entusiasmados de hablar de este tema, Dalai, que me interesa muchísimo. Como pudimos ver en la editorial, muchas personas siempre cuando se habla de afrodescendencia siempre se van hacia quizás la parte más negativa, ¿no? Que es el racismo, que lo vamos a tocar. Pero quiero que hablemos justamente de esos grandes aportes que tenemos de África y que quizás, Dalai, no lo sabemos todavía. Mira, yo creo que es importantísimo que cuando hablamos de cultura afrovenezolana, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo resignificamos lo venezolano, la venezolanidad. Y dentro de esa resignificación tenemos también que entender que la palabra en sí misma, cultura, hay que darle una nueva forma. Hay investigadores que te dicen que la cultura como concepto es uno de los conceptos, el segundo o el tercero más complejo, porque tenemos una historia en la que hemos asumido su derivación del latín, que es cultivar la tierra, pero luego en el Renacimiento cultivar el espíritu. Y luego franceses, alemanes, lo asociaron a civilización. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura y estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, periodo paralelo donde se está dando la trata transatlántica, mira cómo ya asociamos la barbarie como contraposición de lo cultural. Entonces, si tenemos a nuestros ancestros y también tenemos a nuestras poblaciones originarias con sus propios saberes, esas experiencias vitales básicas, que sería lo que deberíamos entender por cultura, lo individual y lo colectivo, pero una experiencia ampliada, mira cómo reconceptualizamos. Y en esa reconceptualización de lo que es cultura, entonces entran filosofías, entra por supuesto ciencia, entra tecnología, entran valores, entra religión, claro que sí, entra lo lingüístico, entran todas las formas de manifestación del ser humano. Y eso es importantísimo porque en el caso afrovenezolano nos permite entonces entender que es algo más allá del tambor, más allá de lo que los antropólogos llaman la folclorización de lo afro, que es pensar, que es muy válido y además es sumamente valioso, pero pensar que solo tenemos ese rango cultural. La cultura es todo. La cultura implica todo esto que te estoy explicando y que estoy con la audiencia compartiendo. Y cuando ya empezamos de esa manera,
todo cambia. Claro, totalmente. Además, una filosofía bastante amplia, ¿no? Ahora, Alay, con este concepto que me acabas de desarrollar, yo aquí en Caliente pudiese quizás pensar, ¿no? Una hipótesis. ¿Se ha minimizado entonces el impacto de los afrodescendientes en el país? Porque si me hablas de algo como la música, es como muy banal, ¿no? No, los afrodescendientes nada más tienen música y algo de religión. Total. Yo contundentemente te afirmo que sí. Ok. Se ha banalizado y además se ha simplificado, pero esta simplificación tenemos que entenderla de dónde viene, cuál es su origen. Nosotros en un país donde nos gusta decir que todos somos café con leche, no entendemos por qué viene esto. Y resulta que el mestizaje como constructo sociopolítico es un constructo que no fue una casualidad. Que nosotros seamos hijos de la corona española y que además hayan influencias francesas y de otros reinos europeos, nos hace pensar en todas esas reglas donde la esclavitud existía, pero no la cosificación. Existía la esclavitud como una consecuencia militar. Traemos esas reglas y luego ese mestizaje es impulsado para decir que en tanto tú estabas colonizando, hacías que la persona fuera ciudadano mientras más se acercara a ese patrón que tú impusiste. Porque hay una diferencia con los parámetros anglosajones, Estados Unidos y otros espacios. Allí no se fomentaba el mestizaje, sino literalmente había una segregación desde el día uno. Habían disposiciones en las que no existía ningún tipo de mezcla, en las que no existía ningún tipo de aliciente a la sinergia. Entonces, si nosotros entendemos eso, nosotros empezamos a darnos cuenta que los aportes de lo afrovenezolano están en lo político, casi nadie te lo dice, están en lo jurídico, ya voy a dar ejemplos, están en lo lingüístico, están también desde el plano de lo económico. Y allí estamos hablando más allá de la música, más allá del folclore, porque cuando solo lo dejamos en el folclore es para hacer un paralelismo, lo que nosotros cuando estudiamos vemos. Sí. Listo, Negro Primero, Pedro Camejo, Andrés Sote, el Rey Miguel, José Leonardo Chirino, y hasta allí llegan tus referentes. Y luego un referente musical, un referente hasta deportivo, pero te cuesta encontrar casos de profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, y no porque no existamos, no es porque yo esté aquí sentado, es que existen, pero claro, hay todo un anclaje social para decir, mira, eso no es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Porque nos creímos esa verdad. Hay algunos autores un poco más duros con el comentario, te dicen, nosotros somos una pigmentocracia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menos de tez oscura sea, menos oportunidades vas a tener o vas a estar sectorizado a determinadas labores. Y mientras más, entre comillas, aclarado estés, más acceso tienes. Entonces, esto no es un hecho menor, no es una premisa menor y es algo de lo que precisamente llevamos tiempo, no solo mi persona, sino muchísimos investigadores haciendo el llamado de atención para que entonces entendamos que cuando yo te hablo de lo jurídico, te estoy hablando de la noción de la justicia que va más allá de la retribución, sino la restauración, que cuando yo cometo una infracción, no es solo que voy contra la norma, sino que voy contra la comunidad, que voy contra la familia. Esa noción muy venezolana a veces, mira, tú no solo te estás metiendo conmigo, sino con mi comunidad, es una noción afrocentrada, indígena también. Pero cuando vamos a lo político, esa horizontalidad de las relaciones, el tratar de resolver, y aquí entra lo jurídico y lo político, métodos alternativos de resolución de conflictos desde la conversación en esa comunidad, desde la municipalización de la justicia, pero también desde la potenciación individual de la paz. Hay autores que te señalan, la paz es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque depende de la potenciación que tú le des. Por supuesto. Entonces, allí hay un parámetro que te va rompiendo con el parámetro folclorista. Y te puedo seguir comentando en la familia, que nosotros tengamos familias y quien esté acá en la audiencia lo va inmediatamente a hacer conexión, que tu madre, tu abuela sea la que manda. Puede haber abuelo, puede haber papá, puede gritar mucho, pero ¿quién manda? Mandan las abuelas. Es así. Y esa noción matrilineal de las relaciones sociales es una relación, una conceptualización afrocentrada. Viene de allí. En la próxima parte, Dalai, quiero que hablemos justamente del racismo. Existe racismo no solamente en Venezuela, sino en gran parte de Latinoamérica. Oportunidades justamente para toda esta comunidad. En la próxima parte acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y
estamos de vuelta con más de Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante. ¿Existe racismo en Venezuela? ¿Cuáles son las oportunidades de esta comunidad en nuestro país? Para eso tenemos a un experto en la materia, Dalay Urbina. En la parte anterior justamente hablábamos de esto. ¿Existe racismo en Venezuela? Y quiero que seas muy claro con este tema porque, por ejemplo, yo siempre le digo a mi compadre que es moreno, ¿para qué pasó? Mis mejores amigos son morenos, mi papá es moreno, tengo una gran comunidad de amigos morenos, incluso en mi empresa hay gente morena o negra, como usted le quiera decir, que quiero que también hablemos del lenguaje, pero no todo el mundo piensa como yo. ¿Existe racismo en Venezuela? Mira, hay que entender que el racismo es un fenómeno histórico. Bien. Cuando tú entiendes que es un fenómeno histórico, entiendes que tiene diferentes formas de manifestación. En el caso venezolano, conectándolo un poco con lo que comentábamos, esa matriz de mestizaje ha hecho que en nuestro caso se manifieste con algunas características. En nuestro caso, y no lo digo yo, lo dicen investigadores no solo venezolanos, sino del derecho comparado y de la política comparada, tenemos un racismo lingüístico, tenemos un racismo institucional y eso se inserta en lo que se llama racismo estructural. Es decir, cómo hay una serie de estructuras, de instituciones que te van poniendo, como yo en un artículo lo dije, aduanas injustificadas. No te lo dicen de frente, pero lo hacen. Claro, unas alcabalas allí. Unas alcabalas. Y por supuesto, así como hay la parte indirecta, hay manifestaciones que yo mismo he vivido y que otros tantos, en las que te están minimizando conforme a tu origen étnico. Hay que entender que cuando hablamos de afrodescendencia, estamos hablando de un término asumido desde Durban en 2001, para romper la semántica negativa, porque cuando tú hablas de noche negra, de viernes negro, de economía que entró en un hueco negro, ¿qué estás diciendo? Que es algo negativo. Claro, por supuesto. Y tenemos que entender que la palabra negro, si bien tú puedes asumirte como persona negra, como un adjetivo, es utilizada desde este constructo racista estructural para cosificarte. Si yo digo negro, te estoy haciendo cosa. Y esa es la razón por la que así se nos denominó. Bien. Y eso es importante que lo aclaremos. Claro, entonces, que viene desde lo lingüístico, ¿no? Desde lo lingüístico. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros sí seguimos reproduciendo esto, que nosotros detrás del chiste tenemos una serie de cuestiones desde lo estético, la violencia estética, de qué significa un cabello rizado, de qué significa una mujer con determinados patrones distinto a lo que es el país de la belleza. Y así un gran compendio de situaciones que están allí. Entonces, que en Venezuela haya un instituto contra la discriminación racial no es un acto de plena y absoluta voluntariedad. Que en Venezuela existan leyes contra la discriminación no es un acto de voluntariedad, es para atacar cosas que están. Lo que pasa es que es muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos de América, en lo que puede suceder en otros lugares, porque allí tenemos leyes segregacionales. Claro, y totalmente. sin embargo, siempre lo digo, en Venezuela, 1936, existía una ley que fomentó de forma explícita que debía traerse componente europeo y asiático porque Alberto Adriani, y aquí voy a tumbar quizás un referente de la venezolanidad, hasta el mismo Arturo Uslar Prieto decía, hay que ver qué hacemos con el componente afro e indígena. Entonces, cuando nosotros vemos que desde lo literario, desde lo comunicacional, desde lo político, desde todos estos espacios estamos hablando de minimizar un componente, eso es racista en sí mismo. Ahora, Dalay, tema además muy delicado, muy complejo en cuanto a lo lingüístico. ¿Cuáles son los límites? Y te digo ya hablando del venezolano en sí, porque te decía hace rato, yo cada vez que voy para Estados Unidos, yo tiemblo. Si tengo que decir, a mí me tengo un cortocircuito, pero en Venezuela no. En Venezuela quizás por nuestra crianza, quizás por cómo nos educaron, se nos hace más sencillo, pero ¿dónde está quizás la descalificación? ¿Dónde está quizás no ese tono, ¿qué pasó mi negro? ¿Qué pasó negro? Es un tema de entonación, es un tema de lenguaje corporal, es el contexto. Mira, son todas las cosas a la vez. Ok. De hecho, por eso es que se busca un término donde podamos agrupar de una manera un poco más neutral el asunto y por eso se dice, bueno, afrodescendiente. Sin embargo, tal cual depende del contexto, el uso de las palabras, y eso no lo estamos inventando los investigadores en discriminación, sino en cualquier aspecto de la lingüística, determina si estás generándolo en un contexto o impulsando un contexto racista o no. Siempre le digo a la gente que con tal que sea adjetivo y no la cosificación, puede estar bien. Y allí tenemos también que hacer una reflexión, porque ¿por qué te cuesta cuando vas para esos espacios? Nosotros a todo el mundo le decimos gordo, flaco, negro, blanco, y eso hay que cambiarlo, hay que reflexionar, hay que llamar a la gente por su nombre, porque siempre se lo digo a mis amigos cuando hablamos de estas cosas. Tú normalmente no le dices, mira, ya va el amarillo, mira, ya va el blanco,
pero si dices, mira, ya va el negrito. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que tenemos internalizado una jerarquización, unas ambivalencias que hay que trabajar. Inconscientemente, ¿no? Está allí. Inconsciente y a veces consciente, pero están allí. Y por eso es que hay que trabajarla y hay que hablar de estos temas no solo en televisión nacional, Claro. sino en la cotidianidad, para que tu familia te deje de decir ese término tan banal de mejorar la raza. ¿Qué es eso? O sea, ¿quiere decir que yo estaba mal? ¿Quiere Claro. decir que tu componente estaba mal? No. Y Súper entonces, despectivo. súper despectivo. Yo siempre lo digo, siempre fui el primer novio afro de mis novias y era como una extrañeza y yo decía, pero si yo soy tan venezolano como todos los demás. Totalmente. Creían que era del Caribe o algo así, le dije, no, pero eso está allí. Y por eso tenemos que hablar con la franqueza del caso, tenemos que entender, siempre también lo comento, que cuando tú estás en determinadas profesiones, como en mi caso, que rompen con ciertos estereotipos, entonces la gente no cree que soy abogado internacionalista nada, sino dice, no, bueno, él es tal cosa. Claro. ¿Qué es un estereotipo? Y el Totalmente. estereotipo te lleva a simbolizar y el simbolismo te lleva a discriminar y discriminar te lleva a odiar. Ahora, dale ahí. Parece loco, pero es así. No, y tienes toda la razón. La cháchara está muy buena, pero el tiempo en televisión es corto y apremia redes sociales donde la gente te puede ubicar si tienes algún programa quizás, porque definitivamente en la unión está la fuerza. Mira, desde la Escuela de Estudios Internacionales estamos a la orden para que sigamos apostando a la formación. Estamos en todo un proceso de resignificación también de lo que es el espacio universitario y particularmente @soydalayurbina es un espacio donde brindamos todo este momento para la formación, momento para la reconceptualización, momento para agradecer lo que somos y resignificarnos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Dalay Urbina, hoy hablando del legado de la afrodescendencia acá en Venezuela. Esto fue Palabra Cierta. Cuídense mucho. Pórtense bien.